Muy buenas a todos, yo soy Rafa y esto es Wargame Core. Hoy comenzamos en el canal una nueva videoseries enfocada a explicar de manera básica cómo jugar a Warhammer 40.000 octava edición. Como digo, es un tutorial enfocado para gente que no ha jugado nunca o no tiene mucha idea de cómo empezar a ello. Así que empezaremos centrándonos en las reglas básicas y dejaremos de lado, por tanto, lo que son facts y otras reglas especiales. Para no convertir el vídeo en algo demasiado tedioso, vamos a dividirlo en tres distintas partes diferenciadas, ¿de acuerdo? Así que, vamos a ello. Pues comenzamos el tutorial de iniciación de cómo jugar a Warhammer 40.000 octava edición. Como podéis ver, para jugar a Warhammer 40.000, lógicamente, aparte de miniaturas, una superficie plana. Generalmente el juego se puede desarrollar de manera estándar en una mesa de 1,80 por 1,20. Esas son las medidas reglamentarias, pero cualquier mesa o superficie plana es buena para poder jugarlo. Entre 90 por 90, 1,20 por 1,20 o 1,20 por 1,80, como digo, esas son las medidas reglamentarias. Luego, para jugar, aparte de las miniaturas, vamos a necesitar dados y una cinta métrica, ¿vale? O esta o alguna otra que podáis tener a mano. También viene bien tener algún tipo de contador o de marcador para poder ir teniendo el control de los eventos que van sucediendo en la partida, como heridas que van sufriendo las unidades, situaciones en chequeos de moral, etc. Lo primero, Warhammer 40.000 es un juego en el que ambos contendientes manejan cada uno un ejército compuesto por unidades. Las unidades es un conjunto de miniaturas, como vemos en este caso, templarios negros y Tau, que van juntas dentro del juego y requiere que lleven una coherencia de unidad. Eso significa que entre las miniaturas, cuando están en el campo de batalla, tienen que tener una distancia entre ellas mínima en horizontal y otra distancia mínima entre ellas en vertical. La distancia en horizontal es de 2 pulgadas, la distancia en vertical es de 6, ¿vale? Esto es algo que hay que tener en cuenta y es muy importante según el desarrollo de la partida. Pero continuamos con lo que es el tutorial. En el juego, en Warhammer 40.000, nos basaremos en rondas de batalla, la ronda de un jugador, luego la ronda del otro, ronda del primer jugador, ronda del segundo, así hasta que se complete las rondas de juego que requiera la misión, 5, 6, las que sean, ¿vale? Cada ronda de juego tiene unas fases diferenciadas. Por ejemplo, hablamos de que son la fase de movimiento, las miniaturas se mueven por el campo de batalla, la fase psíquica, las miniaturas, las unidades desarrollan poderes mentales, poderes psíquicos, fase de disparo, en la que se disparan con armas de distancia, disparo a distancia, la fase de carga, en la fase de carga las miniaturas avanzan hasta colocarse en posición de combate cuerpo a cuerpo con el enemigo, luego vendría la fase de combate, donde las miniaturas luchan entre ellas, y después la fase de moral, es decir, el daño que las unidades han acumulado a lo largo de toda esa fase va a poder posibilitar que las unidades se mermen o pierdan efectivos o incluso queden aniquiladas del campo de batalla, algo que influye mucho en lo que es las partidas de Warhammer 40.000. En esta primera fase del tutorial nos vamos a centrar en el movimiento. En Warhammer 40.000 las miniaturas se mueven en pulgadas, ¿vale? Siempre van a tener un rango de movimiento que viene diferenciado por el tipo de miniatura. Generalmente una misma unidad va a mover en conjunto el mismo número de pulgadas. Por ejemplo, la unidad Tau va a moverse 6 pulgadas cuando lo hace. Cuando vamos a efectuar el movimiento, simplemente colocamos lo que es la regla de medición y contamos lo que es la cantidad de pulgadas. En este caso, por ejemplo, se contaría desde el borde externo de la peana desde a la dirección a la que queremos mover y simplemente movemos la miniatura hasta el tope de pulgadas que quieres que avances. Lo que no se puede hacer, esto es importante, es que si la miniatura está aquí y empezamos a contar desde este punto para hacer el movimiento, es colocar la miniatura delante del límite de pulgadas. Esto sería ilegal. La miniatura tiene que estar en ese punto, ¿vale? Así que ya simplemente para terminar el movimiento de la unidad, pues colocaríamos lo que es la regla de medición e iríamos moviendo una a una
las miniaturas. Esto sería el movimiento estándar, tanto en torneo como en partida reglamentada sería lo suyo, de cara a un seguimiento y control del juego. Para conseguir una velocidad de juego mayor y que el contrario no se aburra un poco, una recomendación que a mí, por ejemplo, me gusta utilizar es que se puede utilizar la miniatura más avanzada, sobre todo si cuando vais a jugar con un contrincante en plan amistoso, ¿vale? Que no haya problema, o si incluso si es en torneo, que el contrincante esté de acuerdo contigo. Se movería la primera miniatura hasta la distancia reglamentada y luego, para agilizar, simplemente sabiendo que esas estaban en coherencia de unidad, también intentando mantener un poco el sentido común, mover las miniaturas hasta que todas estén en coherencia, respetando la distancia máxima de la primera que movió. De esta manera agilizamos el juego y no hay que estar midiendo miniatura por miniatura, lo cual vuelve un poco tedioso el proceso. Eso en cuanto al movimiento. Movimiento básico. Dentro de esta fase, como decimos de movimiento, podemos también lo que es avanzar. En avanzar, lo que básicamente se hace es mover la miniatura, su distancia en pulgadas, más el resultado de una tirada de dado. En este caso, por ejemplo, hemos visto que ha salido un 2, sería el 2 más 6, son 8 pulgadas, significaría que la miniatura o la unidad avanzaría en este caso 8 pulgadas, 2 pulgadas más. Siguiendo el ejemplo de antes, pues avanzarían hasta aquí, más o menos, ¿vale? Tened en cuenta lo que he dicho anteriormente. Lo suyo es mover cada miniatura de manera independiente el número de pulgadas. Para agilizar el juego, si el contrincante está de acuerdo, podemos hacer el método que yo recomiendo en esta ocasión. Sucede que este tipo de movimiento, avanzar, puede repercutir en qué manera las unidades luego se comportan, cómo disparan, cómo atacan, pero eso lo veremos más adelante. Otra particularidad de la fase de movimiento es que algunas miniaturas tienen la habilidad de volar. Esto significa de que cuando una miniatura mueve, por norma general, no puede sobrepasar algunos elementos de la mesa, como unidades enemigas y algunos elementos de terreno. En el caso, por ejemplo, de estos elementos de barril, simplemente pasando alrededor es suficiente. Pero imaginaros, por ejemplo, que estaríamos hablando, por ejemplo, de pasar sobre una barricada o un edificio que fuera más alto. Si la miniatura, en este caso los templarios, tuvieran la habilidad de volar, significaría que podrían atravesarlo hasta mover, lógicamente, el máximo de su capacidad de movimiento en pulgadas, ¿vale? Eso significaría volar. Ignoras tanto las dificultades de terreno como miniaturas enemigas, sobre todo, porque las amigas sí podrías cruzarlas en circunstancias normales. Luego, por ejemplo, otra fase del movimiento, es decir, dentro de la fase de movimiento hay otra particularidad, que es el movimiento de retirarse. Puede darse la situación de que en una fase del juego estas unidades se encuentren trabadas en combate cuerpo a cuerpo. Si es la fase de movimiento, por ejemplo, de los templarios negros, los templarios negros pueden hacer un movimiento de retirada. Esto es, mover su distancia total en pulgadas, supongamos que son 6 o 5, las que sean, moverían hacia atrás, pero en su turno, porque hemos dicho que estamos en su turno, ya no podrían hacer nada más, ni disparar, ni asaltar, nada de nada. Sin embargo, como hemos dicho antes, si estas miniaturas tuvieran la regla de volar, una vez se destraban, sí podrían disparar, tanto a la unidad de la que se destraban, como a otra unidad a la que tengan el rango de sus armas. Aclarar también que de manera estándar las miniaturas no pueden estar de una miniatura enemiga a menos de 1 pulgada, ¿vale? Salvo que sea para entrar en combate cuerpo a cuerpo, es decir, 1 pulgada es la medida mínima que ha de haber entre unidades de distintos ejércitos. Y hasta aquí, de manera básica, lo que sería la fase de movimiento. Pues hasta aquí hemos llegado con la primera parte de esta videoserie sobre cómo jugar a Warhammer 40.000. En las siguientes partes iremos viendo las demás fases del juego y al final de toda la videoserie tendréis pues una visión general de cómo jugar a Warhammer 40.000, como dije al principio, de manera básica. Pues hasta aquí lo que es la primera parte de la videoseries. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, compartidlo, dadle un buen me gusta y si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal. Y nos vemos por aquí muy pronto, recordad, en Wargame Core, y muchos 6 para todos.